Advertencia. Ficción con temas sensibles y violencia mencionada. +18. Discreción recomendada. Abrazando su verdadero yo. Capítulo 17. Harry se dirigió rápidamente al segundo compartimento del expreso de Hogwarts y cerró las puertas, cerrándolas mágicamente en parcel para que nadie pudiera entrar. Todavía no había mucha gente. La gente estaba empezando a cruzar el andén o a aparecerse con sus familias en el andén mágico sin soportar el bullicio de King's Cross. Y probablemente también de los Muggles. Apoyó su baúl contra la pared junto a la ventana y bajó un poco la persiana. Pero no demasiado. Mientras observaba a todos. Simplemente no quería que nadie lo viera. La expectación aumentaba y lo esperaba con más ilusión de la que debería. Pronto se aburrió de ver a las familias dejar a sus hijos. Así que se sentó cómodamente y sacó su libro de runas antiguas, que, en realidad, había comprado por lechuza tras su visita a Gringotts. Había ido a casa de Severus, ya que no llegaba nada a la mansión. Voldemort había convocado todos los libros, incluso los que había intentado llevarse a Hogwarts. Para su irritación y diversión de Voldemort, pasó el libro por el capítulo 3. Su anillo de señoría brillaba con fuerza, recordándole que estaba a salvo de cualquier manipulación externa. Su viaje a Gringotts había sido revelador, como mínimo. -0 retroceso 0. Harry gimió inaudiblemente al ser aparecido por Severus en la misma escalera de Gringotts. Su destino previsto. Detestaba casi cualquier medio de transporte mágico. La única excepción era volar. Y viajar con elfos domésticos. Trasladores, redes flu y apariciones eran simplemente horribles. Aunque lo que le molestaba eran las apariciones de lado. Aparecerse solo era menos chocante. Pero seguía siendo desagradable. Presiento que no me gustará lo que pase aquí, declaró Harry, mirando el edificio. Un presentimiento lo invadió. Ya no ignoraba sus instintos, que nunca lo habían guiado mal en el pasado. Severus simplemente arqueó una ceja brevemente en su dirección, lo cual parecía muy extraño considerando la mirada que tenía antes de subir las escaleras hacia Gringotts, sin ver su habitual acecho por ninguna parte. Harry podía decir con sinceridad que no había nada que pudiera identificar a este hombre como Severus Snape. Era evidente que era muy bueno en lo que hacía. Harry lo siguió, ya que no caminaba rápido. No tuvo ningún problema en alcanzar a su profesor de pociones, Barty. Voldemort y Severus le habían explicado rápidamente cómo hablar e interactuar con los duendes. Era un consejo que sin duda iba a seguir. Así que sin más dilación se acercó al duende en una caja vacía y esperó a que le prestara atención. Antes de que el duende pudiera hablar, Harry habló con firmeza y en voz baja. Después de todo, no quería que nadie supiera que estaba allí. Griphook. Deseo reunirme con el duende a cargo de las cuentas de Potter de inmediato. Es de suma importancia. La expresión de sorpresa del duende desapareció en un abrir y cerrar de ojos antes de que asintiera brevemente. Luego desapareció de la vista, saltando de su asiento o taburete. Lo que estuviera detrás. Síganme, les gritó Griphook, sin revelar con quién hablaba. A juzgar por la actitud tranquila del chico y el intenso glamour que llevaba. Quería que sus asuntos se resolvieran con la mayor discreción posible. El mago algún día sería Lord Potter. Así que le mostraría el debido respeto. Ambos conversaron en voz baja antes de acercarse a él. El mayor parecía aturdido. Por razones que desconocía. Desconocía los asuntos humanos y no tenía ningún deseo de saberlo a menos que se tratara del banco. Griphook los condujo a través de 3 pasillos, girando a la izquierda y a la derecha antes de llegar a la oficina correspondiente. Dio un golpe firme antes de entrar, hablando con su compañero Goblin en su propia lengua. Sobre su cita actual. Hazlos pasar, dijo Coop, dándole a Griphook un gesto de agradecimiento. Bastante atónito de que el heredero finalmente hubiera mostrado su rostro. Ciertamente no había esperado que lo hiciera ya que nunca antes había mostrado interés. La única vez que lo había esperado fue dentro de unos años. Cuando tuviera 17 años y se hiciera cargo de las bóvedas de su actual tutor con quien parecía muy feliz. De lo contrario, ya no sería el albacea de la herencia. Pueden entrar, les informó Griphook, esperando a que entraran en la oficina. La cerró tras él y empezó a caminar hacia la entrada principal. Después de todo, tenía un trabajo que hacer.
Se había esforzado mucho para librarse de las largas y agotadoras horas de aburrimiento que conllevaba guiar a magos con el estómago débil a su bóveda. Había tenido que limpiarse las náuseas más de las que podía recordar. Señor Potter. Maestro Snape. Dijo Coop, asintiendo con respeto hacia Severus. Sorprendentemente. Era sincero. Los goblins también necesitaban pociones. Y aunque las elaboraban ellos mismos, se basaban en recetas mágicas. Y muchos goblins respetaban su iniciativa e intuición en materia de pociones. El maestro de pociones Severus Snape había creado más de lo que le correspondía. De hecho, el líder de la nación Goblin le había pedido 2 veces que inventara pociones para ellos. Y le habían pagado generosamente por su tiempo. Pero las pociones nunca habían salido de la nación Goblin. ¿En qué puede ayudarle Gringotts hoy? Señor Potter, preguntó Coop, volviendo al tema. Después de todo, le habían informado que era importante. Para reclamar mis derechos como Lord Potter. Le informó Harry secamente. Sabía que los goblins consideraban valioso su tiempo y no soportaban las conversaciones superficiales ni que alguien les hiciera perder el tiempo. Puedes reclamar el título de heredero. Pero no el de señor. No hasta que cumplas 17 años o consigas permiso para emanciparte, explicó Coop. Algo molesto. El chico ya debería saber estas cosas. Estoy emancipado, le informó Harry fríamente. Mirando brevemente a Severus, quien asintió sutilmente, haciéndole saber que lo estaba haciendo bien. Imposible. Nos habrían informado, dijo Coop, incorporándose, chasqueando los dedos. Sacó una carpeta enorme que contenía toda la información de las cuentas de Potter, incluyendo el estado de Harry, y que se actualizaba automáticamente para que no tuvieran que depender de organismos como el Ministerio de Magia. El Ministerio de Magia está obligado a informarnos. A pesar de que ya lo sabrían. Entonces lo vio. Su estatus estaba emancipado. Era legalmente un adulto ante el mundo mágico. Como lo había sido durante casi un año. Una profunda molestia lo azotó. El Ministerio de Magia parecía volverse aún más incompetente. El señor Potter no recibió su emancipación del Ministerio de Magia, sino mediante magia muy antigua, dijo Severus con suavidad, poniendo al tanto al duende de lo que estaba sucediendo. ¿Hiciste un ritual? Preguntó Coop, dirigiéndose directamente a Harry. Hacía siglos que no se hacía algo así. No. Participé involuntariamente en el torneo de los 3 magos. Inscribieron mi nombre contra mi voluntad. Pero aún así me obligaron a competir debido al contrato mágico que me convertía en adulto y legalmente emancipado. Explicó Harry. Y a pesar de todo. Se alegró. Ya veo. ¿Y qué tal te fue contra magos más experimentados? Preguntó Coop, con mucha curiosidad. Harry parpadeó. Era obvio que los duendes no se molestaron en leer el profeta. Cedric Diggory y yo tomamos la copa juntos por una victoria en Hogwarts después de salvarlo de ser envuelto en enredaderas. Dijo secamente. Y sin duda sabían de la muerte de Diggory. Así que podían interpretarlo como quisieran. No iba a mostrar su verdadero yo a los duendes. Ni siquiera si nunca habían tomado partido durante la guerra. Desde luego. No iba a hacerse el tonto despistado. Así que esto era lo que había elegido. Una combinación de impasibilidad y brusquedad. Coop asintió sin demostrarlo. Pero le sorprendió un poco que el chico, a sus 14 años, hubiera logrado vencer a chicos de 17 en un torneo tan antiguo como el torneo de los 3 magos. Los duendes no se interesaban mucho por los magos. Pero Harry Potter se ganó su interés la noche en que lo proclamaron el niño que vivió. Humanos y sus ridículos apodos. ¿Mi señor? Preguntó Harry con impaciencia. No quería estar fuera mucho tiempo y quería hacer algunas compras mientras estaba allí. Por supuesto, dijo Coop. Tras eso, llenó uno de los formularios de la carpeta de los herederos Potter y se lo entregó. Esto le permitiría al chico reclamar oficialmente su estatus de señor. Era un proceso muy sencillo. Con un chasquido de dedos. Tenía una caja y un rollo de cera. Abrió la caja y le ofreció el anillo de señorío Potter, que el chico tomó de inmediato. Era bastante extraño otorgarle a un mago su señorío sin que éste se convirtiera oficialmente en heredero, con anillo y todo. Harry revisó el contrato. Era muy conciso y directo. Así que sin más dilación lo firmó rápidamente. Tomó la cera y, usando magia sin varita,
La derritió sobre el pergamino, sellándolo con su sello, oficiándolo de una forma que ni siquiera su firma podía lograr. Limpió los residuos y se colocó el anillo en el dedo. Mágicamente, se ajustó a su tamaño perfecto. La magia le produjo un hormigueo. Y Harry apostaría a que era el hechizo que impedía que alguien más que él se lo quitara a la fuerza. «Felicidades, Lord Potter», dijo Coop mientras volvía a colocar el pergamino en su sitio. «¿Cuál será su primer punto del día?» Severus se inclinó y le susurró al oído a Harry. «Pregunta sobre el testamento de tus padres». Tenía una sospecha al respecto. «¿Por qué? Comillas, coma», preguntó Harry, mirando a Severus confundido. Probablemente ya lo habían leído. Probablemente una semana después de la muerte de sus padres. Lo habitual en las lecturas de testamentos. Generalmente después del entierro. Severus simplemente le dio a Harry un asentimiento severo. Para que hiciera lo que pedía sin cuestionar. Y se lo explicaría mucho más tarde y lejos de miradas indiscretas. «Deseo ver una copia del testamento de mis padres», exigió Harry volviéndose hacia el duende. Coop asintió y empezó a hojear el contenido, frunciendo el ceño cada vez más a medida que avanzaba. Al llegar al tema, el duende se aclaró la garganta con nerviosismo. «Parece que no se leyeron los testamentos de tus padres. Según las instrucciones de tu guardián mágico. Que se leyeran al reclamar tu señorío al cumplir 17 años. ¿Disculpe? ¿Guardián mágico?» Comillas, coma. Preguntó Harry con frialdad. «¿Y quién es mi supuesto guardián mágico?» Comillas, coma. Preguntó. Sus ojos verdes brillaban con peligro mientras observaba al duende en inmolación. Sirius no podría haberles informado a los duendes que no quería que leyeran el testamento. Severus se encogió levemente. La magia de Harry se estaba despertando. Y, francamente, se sentía muy similar a la del Señor Oscuro cuando estaba a punto de maldecir todo lo que veía. Intuyó quién era antes de que el duende abriera la boca para hablar. «Albus Dumbledore», dijo Coop, mientras sus ojos pequeños y brillantes observaban al mago con un dejo de nerviosismo en la mirada. «¿Y cómo puede alguien retener un testamento? ¿No es eso ilegal?» Comillas, coma. Preguntó Harry apretando los dientes. «Él tiene poder notarial. Lo que significa que lo que ha hecho está perfectamente dentro de lo legal a los ojos de la ley», explicó Coop. «El poder notarial ahora recae en mí. ¿No es así?» Comillas, coma. Preguntó Harry con tono sereno. Pero sus ojos y poderes revelaban otra historia. «Como señor de la propiedad de Potter ahora». «Sí», le respondió Coop lo más rápidamente posible. «Entonces me gustaría ver el testamento de mis padres ahora mismo», dijo Harry, extendiendo la mano expectante. Dumbledore no hacía las cosas por hacerlas. Siempre había una razón detrás de sus acciones y quería saber cuál era. Aunque no podía imaginarla. Si había pruebas de la inocencia de su padrino. Dumbledore no sabría qué lo golpeó. Sospechaba que era eso. El duende sacó rápidamente los testamentos aún sellados y se los entregó. Harry abrió rápidamente el sello de lacre y desveló el testamento. Sus ojos verdes recorrieron la misiva, oscureciéndose cada vez más a medida que la leía. Sin dudarlo, abrió el segundo, el de su madre, y el que era legalmente vinculante, ya que su madre había fallecido después. Aunque solo fuera unos instantes después. Sí que había sobrevivido a su marido. Severus ni siquiera intentó leer las misivas. Ya se le tenía suficiente confianza como para estar allí. Aunque no podía negar su curiosidad. Él también había llegado a la conclusión de que debía haber algo dentro que hacía que Dumbledore se mostrara receloso de que se cerrara el testamento. Que se cerrara significaba que él también conocía los detalles del testamento. Algo que lo perjudicaría. Obviamente. No era demasiado preocupante. De lo contrario, habría encontrado la manera de destruir los testamentos por completo. No se hacía ilusiones de que Dumbledore fuera capaz de hacerlo. Aunque tal vez estaba esperando. Dumbledore probablemente creía que tenía 3 años más para lidiar con ello. Harry suspiró, frotándose la frente. En lugar de enfadarse, se sentía aturdido. Entendía por qué se habían cerrado los testamentos. Y la firma de Dumbledore, junto con la de Alice y Frank Longbottom, se burlaba de él. Quería gritar y enfurecerse, pero en ese momento se sentía distante. Como si solo fuera un observador de lo que ocurría. ¿Harry? Severus lo llamó con un tono tranquilo y tranquilizador. Francamente, no quería que la ira de Harry se le pegara.
¿Dónde está el contenido que se supone que debe entregarse durante el testamento? Comillas, coma. Preguntó Harry con tono inexpresivo. Están guardados en una bóveda para que se dispersen durante la lectura del testamento. Explicó Coop, aún más nervioso. Quiero que los recuperes ahora. Dijo Harry con su voz aún sin emoción. Coop abandonó rápidamente la habitación. Al darse cuenta de que el joven Lord deseaba hablar a solas con su compañero. Normalmente habría protestado al ser invitado a abandonar su despacho. Al fin y al cabo era suyo. Pero no lo hizo. Se alegró de salir de aquella habitación sofocante. Una parte de él se preguntaba si los demás goblins también percibían la magia que emanaba del adolescente. ¿Harry? Comillas, coma. Preguntó Severus. Sin saber si Harry estaba siquiera de humor para hablar. Harry confiaba en él. Sí. Un poco. Pero no al 100%. Todavía no. ¿Quieres hablar de ello? Comillas, coma. Le dio la oportunidad. Pero no lo presionó. Presionarlo haría que Harry se callara aún más. Dices que tú y mi madre se pelearon cuando tenías 15 años y no se hicieron amigas. ¿Verdad? Preguntó Harry con calma. Es correcto. Respondió Severus frunciendo el ceño. Tratando de llegar a la razón subyacente de la pregunta. Pero fallando espectacularmente. Aparentemente ella confió en ti lo suficiente como para darme mi vida. Respondió Harry con suavidad. Severus inhaló profundamente. Poniéndose ligeramente más pálido de lo normal. Comprendiendo finalmente la pregunta anterior de Harry y deseando no haberlo hecho. Sabía el peligro que corrían los Longbottom. Sirius y Remus. Y temía que no sobrevivieran. Te nombró mi único guardián mágico si los Longbottom o Sirius desaparecían. Al nombrarte padrino honorario. Al parecer. Te habría elegido si hubiera dependido exclusivamente de ella. No eran las acciones de alguien a quien no le importaba. Los Longbottom corrían tanto peligro como sus padres debido a que Neville era el otro, niño de la profecía, y Sirius estaba ahí fuera haciendo de señuelo. Ya que sus padres habían confiado en una rata. Literalmente. No tenía ni idea de que los Longbottom eran sus padrinos. Otra cosa que le ocultaban. Sinceramente. Ya no estaba seguro de si algo podía sorprenderlo. Severus apretó los puños. Sus dientes apretándose dolorosamente. Furioso más allá de lo creíble ahora. Tengo aquí los documentos solicitados. ¿Desea que se lea el testamento? ¿Lord Potter? Comillas, coma. Preguntó Coop mientras rodeaba su escritorio y se sentaba agradecido. Iría y volvería tan rápido como le permitieran sus piernas. Por suerte. Estaba en la única bóveda a la que se les permitía acceder. Ya que se trataba de información relacionada con el testamento. No estoy seguro de que tenga sentido. Suspiró Harry. La mayoría de las personas mencionadas en el testamento están permanentemente incapacitadas o fallecidas. Solo quedaban Remus, Sirius, Severus y él. Los Longbottom sufrían un destino peor que la muerte. Siempre se había dicho que sus padres eran populares. Bueno. Según su testamento. No lo parecía en absoluto. Dumbledore no aparecía en el testamento de su madre. Ni le había dado nada en el de su padre. Lo cual a Harry le pareció fascinante. Quizás no eran tan cercanos a Dumbledore y el anciano intentó hacerle creer. Sirius no iría a la lectura del testamento sin avisarle a Dumbledore. Así que no era la mejor idea. Te escribiré cuando quiera que se lea el testamento. Pero me gustaría que Severus y yo recibiéramos las cartas de mi madre. Muy bien. Respondió Coop, abriendo la caja tallada con lirios. Con un ciervo, un lobo, un oso y una rata intrincadamente tejidos con lirios. Hojeó las cartas buscando las que quería hasta encontrar las que quería y rápidamente las sacó de la caja y se las entregó. Gracias, dijo Harry, tomando solo la suya y permitiendo que Severus recogiera la suya. Lo cual hizo con un apretón de manos casi perceptible que Harry no habría notado si no hubiera estado mirando atentamente. Me gustaría ver todas las entradas y salidas de mis cuentas desde que Dumbledore tomó el control de la herencia Potter. Una profunda sospecha comenzaba a apoderarse de él. Podría haberla cerrado simplemente para evitar que fuera a casa de los Longbottom y que Sirius fuera descubierto. Pero Harry creía que esto era aún más profundo de lo que podía comprender. Cuando le entregaron varias páginas. Harry empezó a revisarlas. No entraba absolutamente nada,
excepto intereses. La herencia Potter estaba en ruinas. Abrió los ojos de par en par al ver que salía dinero y lo ingresaban en una cuenta bancaria Muggle. No solo para los Dursley, sino también para Arabella Figg. Esos malditos mentirosos lo habían arrebatado por pura bondad. ¿No? No era de extrañar que lo hubieran retenido todo este tiempo. El dinero siempre había sido un gran incentivo para los arribistas. Él había estado pagando el extravagante estilo de vida de los Dursley. Todos los regalos que Dudley había recibido provenían de dinero que Dumbledore les enviaba. Los coches. Las vacaciones. El hecho de que hubieran pagado su maldita casa. Todo era de su maldita cuenta. Quiero que el dinero vaya a los Dursley. Elphias Doge y Arabella Figg dejaron de hacerlo de inmediato. Se consoló con el hecho de que estaban sufriendo las torturas de los condenados. Se arrepentirían de todo lo que le habían hecho. Doge sería el siguiente en su lista. Le sorprendía que Dumbledore no le hubiera robado tan bien y ya hubiera terminado. Pero probablemente no lo necesitaba con todos los trabajos que tenía. Por supuesto. Se dio cuenta de que había hablado demasiado pronto. La página siguiente enumeraba más de 40 objetos que habían sido eliminados de las cuentas de Potter en los últimos 14 años. De hecho, se había llevado la capa de invisibilidad. Tanto que su padre se la confió antes de morir. ¿Dónde están los objetos? Comillas, coma. Preguntó con frialdad. Había sacado el grimorio Potter de su bóveda. Me temo que tendrás que preguntarle a Albus Dumbledore, respondió Coop. Temblando bajo el escritorio. Merlín. ¿Por qué había regresado después de salir de su oficina antes? Y déjame adivinar. ¿No puedo hacer nada? Se llevó un invaluable grimorio de Potter de una de las bóvedas. Comillas, coma. Espetó Harry furioso. Por suerte. Ahora sabía exactamente que era gracias a que todos se referían a sus propios inventos escritos en su libro como grimorios. En realidad, hay una cláusula que firmó cuando se convirtió en albacea que podría permitirnos recuperar los objetos por un precio. Claro, le informó Coop con una sonrisa maliciosa. Todos los duendes de Gringotts detestaban el suelo que pisaba Dumbledore. Entonces eso requeriría que descubriera lo mío, maldijo Harry con furia. En realidad intentaba evitarlo. Pero que lo condenaran si dejaba que las manos viscosas de Dumbledore tocaran algo más que lo que ya había hecho. Quizás debería dejar que leyeran el testamento. Dumbledore ya le iba a hacer la vida imposible. Así que más le valía acabar con esto de una vez. Severus solo escuchaba a medias en ese momento. Con la mitad de su atención puesta en la carta que tenía en las manos. La curvilínea caligrafía de Lily lo llamaba. Ansiaba saber desesperadamente qué había escrito y, sobre todo, por qué lo había hecho en un testamento en lugar de buscarlo. Me temo que tendrás que decidir qué quieres, respondió Severus con sinceridad. Por suerte para todos, Dumbledore tendrá más preocupaciones que tú este año. Así que quizás sea mejor que lo hagas tú. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Harry, con sus ojos verdes brillando de curiosidad. El ministerio está interfiriendo en Hogwarts, respondió Severus con suavidad. Así que sí. Lo mejor sería hacerlo ahora. ¿Cuánto quieres recuperar mis objetos? Comillas, coma. Preguntó Harry con resignación. Confiando en Severus. De todas formas. Conocía mejor a Dumbledore. 10 galeones por todos los artículos. Respondió Coop después de mirar su propia copia de la lista de artículos. Está bien. Pero si no los consigues todos no conseguirás la cantidad completa, advirtió Harry. Y lo justo era justo. Coop asintió. Con una sonrisa burlona extendiéndose por su rostro. Dalo por hecho. En realidad, disfrutaba del desafío y lo esperaba con ilusión. Haz la lectura del testamento el primer fin de semana después de que empiecen las clases. Probablemente no pueda ir. Pero ya sé qué dice el testamento. Así que no será un problema. Le informó Harry, tomando su decisión y esperando que no se volviera en su contra. ¿Hay algo más que pueda recibir en la lectura del testamento? ¿Aparte de la carta? Sí, respondió Coop, sacando inmediatamente varias llaves de la caja y otra carta antes de entregárselas al nuevo Lord. Harry las aceptó, aún preguntándose por qué Dumbledore había sentido la necesidad de quitarle sus cosas. Habría entendido el dinero. La gente era avariciosa. Así eran las cosas. Gracias, dijo Harry poniéndose de pie. Solo quería salir de allí. Volver a la mansión y desatar su furia. Ya conseguiría lo que quería más tarde. No estaba de humor para ir de compras.
El entumecimiento se le estaba pasando y la ira volvía a crecer. -0 Fin del flashback 0. Recordatorio. Ponte el uniforme escolar. Nos acercamos a la estación de Hogsmeade en 5 minutos. Gritó la voz mágicamente amplificada una vez más, asegurándose de que todos los estudiantes escucharan y se pusieran el uniforme. Harry ya tenía puesto el suyo. No veía la razón para usar ropa Muggle durante unas horas y luego cambiarse en un compartimento estrecho. Aunque este año no era estrecho. Claro, ya que lo tenía todo para él. Reforzó sus escudos mentales, negándose a pensar más en su viaje a Gringotts. Y la expectación regresó. La expresión en los rostros de todos iba a ser espectacular. Metió la mano en su bolsillo agrandado y sacó su capa de invisibilidad mientras el tren empezaba a reducir la velocidad para su parada en Hogsmeade. Observó cómo llamaban a los de primer año a alguien que definitivamente no era Hagrid. Algo muy inusual. Encogiéndose de hombros. Sin importarle en absoluto. Otra razón para agradecer que Hermione y Ron no estuvieran allí. Tendría que fingir que le importaba. No que odiara a Hagrid, sino a quien le debía su lealtad. Los metieron rápidamente en el bote y solo se veían las linternas que los transportaban por el agua. Gente pasando por la ventana. Subiendo a los carruajes para su rápido viaje a Hogwarts. Esperó a que todos se hubieran ido. Hermione y Ron fueron los últimos en irse. Y con ello, sus miradas esperanzadas volvieron a la preocupación. Acababa de bajarse cuando el tren reanudó su marcha. Harry no tenía ni idea de a dónde iba. Subió al último vagón y, en cuanto se sentó, el testral empezó a galopar, alcanzando fácilmente a los demás. Se quedó atrás, con sus ojos verdes brillando con picardía. Una vez solo, se quitó la capa y se la puso. McGonagall lo oyó levantar a los de primer año. Así que, sin más demora, Harry entró en el gran comedor. Todo el salón quedó en completo silencio. Se podía oír caer un alfiler. En la cabecera de la mesa de profesores. Dolores Umbridge palideció y luego se sonrojó, mientras miraba a Harry Potter conmocionada. Se suponía que estaba muerto. Había enviado a los dementores tras él. Debería haberse ido. Apenas podía creer lo que veía. La ira crecía en su interior. Y tuvo que contenerse para no revelar nada. Otro profesor estaba teniendo exactamente el mismo problema. Igual de enojado cuando vio al adolescente. Dumbledore estaba completamente furioso. El niño se veía bien. Saludable y Merlín lo ayudó. Tuvo que evitar hacer una estupidez. Por arruinar sus planes y por hacerlo preocuparse por el mundo mágico en caso de que no pudiera encontrarlo. Severus Snape lo observaba todo, disimulando cuidadosamente su diversión mientras se aseguraba de captar las reacciones de todos. Estaba seguro de que divertiría enormemente al señor tenebroso. Entonces fue como si alguien hubiera vuelto a subir el volumen cuando todos empezaron a charlar en voz alta. Granier y Weasley gritaron el nombre de Harry con alivio mientras corrían hacia su mejor amigo. Con una profunda felicidad y alivio claramente visibles en sus rostros. El propio Harry tuvo que contenerse para no reírse a carcajadas con sádico deleite ante las reacciones encontradas que tuvo al estar allí. Descanso y relajación.